Bien, hoy quiero, pues ayer comentamos un producto que tranquila, se desarrolló para Trujillo y bueno, siempre con el dolor de que se hacen pocas cosas en Colombia, pero hoy sí vamos a hablar de Colombia y de la región de donde yo soy, que es Boyacá. Creo que ya todos me conocen, no me vuelvo a presentar, no sé si alguien, pero pues por ahorrar tiempo no me vuelvo a presentar. Les quiero hablar ya del caso. Nosotros, este es un proyecto que llevamos trabajando desde el año tal vez 2010. Yo comencé el mapeo cartográfico con OpenStreetMap en el año 2010 y fue parte de un proyecto con el Colegio Salesiano de Duitama, un proyecto con estudiantes de secundaria. Ya los chicos del 2010 pues ya están terminando maestría, ya están trabajando. En esa época pues ustedes imaginarán lo raro que era OpenStreetMap. Ahora tenemos más popularidad, digamos. Y este es tal vez como en lo que vamos, ¿no? Entonces tal vez van a ver un proyecto que quizás, y les pido disculpas, pues quiero mostrar los últimos resultados, pero es un proceso muy largo y quizás hay cosas que no alcance a explicar. Pero bueno, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Nosotros hacemos, como les decía yo ayer, yo trabajo con Trufi, que es una organización que trabaja con OpenStreetMap, pero su propósito es crear información digital de transporte público. Obviamente todo lo hacemos basado en OpenStreetMap. Y el equipo que hemos hecho en el Colegio Salesiano, los chicos pues inicialmente hacíamos mapeo, como lo que nos mostró ahora la Universidad Externado, digamos, todo ese tipo de cosas. Hemos tenido esa experiencia también en desastres, también hemos hecho, pues OpenStreetMap no tenía las calles de Duitama, por ejemplo, no teníamos imagen satelital, no teníamos, salíamos con un GPS Garmin a recorrerlas y luego trazábamos sobre eso, o sea, a la antigua. Hicimos muchas cosas. Pero esto ha terminado en que el grupo de los chicos, después de tantas cosas, este equipo que tenemos son chicos que llevan conmigo unos 6 años, o sea, desde primero a 11 han estado conmigo, entonces han aprendido las técnicas básicas de OpenStreetMap y han aprendido técnicas ya mucho más avanzadas para hacer relaciones de transporte público. Y ese es el resultado. El proyecto en que estamos trabajando es un proyecto especial que quiero mostrarles pues los resultados que se han conseguido de este trabajo. Bueno, ayer les conté, lo digo muy rápido, Trufi es una organización sin ánimo de lucro que quiere ayudar al sur global a crear información de transporte público, a que la gente utilice más el transporte público. Y pues obviamente nuestra tecnología base es OpenStreetMap. Ayer les mostré, pero rápidamente para los que no pudieron acompañarnos ayer, esta es la presencia de Trufi en el mundo. Les cuento ya un poco desde la perspectiva, desde el grupo de estudiantes del Colegio Salesiano. Nosotros hemos colaborado desde el Colegio Salesiano, esta es la presencia de Trufi en el mundo, pero desde el Colegio Salesiano en Duitama, Boyacá, hemos contribuido a proyectos en Michoacán, en México, en Oaxaca, en el Estado de México, en Perú, en Ecuador, en Cochabamba, en Oruro. En todas esas partes hemos contribuido. Los chicos mapean y ayudan a construir las rutas de transporte público para estas ciudades. Hemos trabajado también en 2 ciudades africanas, que fue muy interesante por la barrera idiomática, pero pudimos hacerlo. Accra, que está de moda porque es la capital de Ghana, la que le ganamos ayer. Trabajamos con un equipo de Accra en Duitama, Boyacá. Entonces ha sido una experiencia muy, muy interesante y muy larga, que no alcanzo a contar, de rutas tipo Trino, Paminondas, Astuta, es decir, operadores pequeños. Los menores no conocen la referencia, pero operadores pequeños privados, así más o menos sucede en toda América Latina. Bogotá ya es un caso de un cambio, pero en toda América Latina funciona así. Ese tipo de transporte es el que nosotros mapeamos en Trufi. Incluso podemos, y lo hacemos, pero ha habido incluso conflictos con gobiernos porque nosotros queremos mapear transporte público informal, es decir, rutas que no están, o sea, que funcionan, pero que luego no tienen autorización o lo hacen sin un horario fijo, ¿sí? Pero que sí existen. Hay muchas zonas donde sí existe ese transporte. Eso lo hacemos mucho en Cochabamba. Cochabamba el transporte público es especial porque son automóviles, pero tienen ruta fija. Entonces se llaman taxis de ruta fija, de ahí viene el nombre de Trufi. Y hay 700 rutas fijas de taxi.
o sea, carros pequeños. Mi abuelo, por ejemplo, en Boyacá tenía un taxi de ruta fija. Ya no existen, pero cuando yo era pequeño, él tenía un recorrido Duitama, Tibasosa, en fin, Duitama, Santa Rosa, Firavito, Corrales, sí, y era un taxi, cabían 8 personas, que eran carros de esas lanchas grandes, y hacía ruta fija. Eso todavía existe en Cochabamba y todavía existe en Chile, por ejemplo. Bien, en eso es lo que trabajamos. ¿Qué pasa en la información de transporte? No es el caso de Bogotá, estoy hablando de regiones. En Boyacá y en muchas regiones de América Latina, desafortunadamente, la información del transporte está dispersa. En Boyacá, por ejemplo, 1 millón de personas se mueven en transporte, y me estoy refiriendo al transporte intermunicipal, pero los datos de las rutas, de las paradas, de las tarifas y los horarios están fragmentados. Nadie tiene esa información real. El Ministerio de Transporte cree que la tiene, pero no la tiene, ¿sí? Porque no corresponde a la realidad. Están en resoluciones del Ministerio de Transporte, están los despachadores, cada despachador de su empresa, o sea, acuérdense de los reguladores, ¿no? Eso, que sacan un trapo y dicen Bogotá, 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 eso, ellos saben dónde está la información, ¿sí? Últimamente hay muchísimas hojas de Excel donde tratan de organizarse los operadores. Está en WhatsApp, hay muchísima información en WhatsApp, porque se coordinan por WhatsApp, y en la memoria de los conductores. O sea, hay rutas que solamente están en la memoria de los conductores, ¿sí? Entonces, estamos haciendo una metodología para cuando llegue el conductor, cójalo y mire, a ver, muéstrele algo para que miremos por dónde es la ruta. Así estamos en Colombia, porque esa información no está digitalizada. Y pues sin datos estructurados no podemos planear nada, ni apps, ni servicios predecibles. Y yo tengo una frase, la escuché muchas veces: no usamos el transporte público porque no tenemos la información. Esto sucede especialmente en un departamento como Boyacá. Son 123 municipios, existen las rutas, existe el esfuerzo gigante de mover personas en carreteras que a veces ni siquiera tienen pavimento, pero no está la información en ninguna parte para que uno sepa cómo moverse. Entonces uno, desde el punto de vista bogotano, pues uno dice, quiero ir a Boyacá, pues llevo el carro, no hay de otra, ¿sí? Eso es lo que queremos que deje de suceder. ¿Cuál es la idea? Este es un proyecto, como les digo, esto es consecuencia de mucho trabajo que hemos hecho en Boyacá y con los chicos. Pues volcar los datos en OpenStreetMap, ¿no? No necesitamos presupuestos millonarios, hacer un trabajo comunitario, trabajar una comunidad a las que los quiero también invitar. Ahora les digo dónde pueden estar. Estamos creando una plataforma, o sea, obviamente está OpenStreetMap, pero necesitan unos datos que no van en OpenStreetMap. Estamos creando una plataforma para eso y para ayudarle a crear los datos en OpenStreetMap. No es fácil crear rutas de transporte en OpenStreetMap, tengo que decirlo, y estamos creando plataformas para que eso se automatice con los chicos. Algo de eso presentamos en Medellín el año pasado. Ya hoy no alcanzo a mostrarlo en detalle por el tiempo, pero tenemos un avance muy grande sobre lo que hicimos el año pasado, y que la misma comunidad cree sus datos de transporte público. Esa es la idea. Pues la idea es poner eso en OpenStreetMap, básicamente, con una comunidad mapeadora. Estos son mis chicos, no son muchos, es decir, esto es una criba como de 40, 60, pasamos la criba que quedaron ellos. Yo los admiro, mis chicos yo los admiro. Ellos pues son máquinas de trabajar en OpenStreetMap, literal. Ellos, ahí donde los ven, en ese grupito, yo me atrevo a decir casi unas 2.500 rutas en todo el mundo de transporte público han puesto en el mapa. Últimamente más automático, pero las primeras muy a mano. Y bueno, eso es lo que queremos compartir, esa experiencia. Se me gradúan este año, yo estoy diciéndoles pierdan el año, por favor, no lo quiero perder. ¿Sí? Se me gradúan este año y bueno, va a tener crisis, la crisis del 27. Bien, ellos mapean OpenStreetMap, pero están muy especializados en transporte. El transporte no solamente es transporte, también necesita los puntos de interés, necesita muchas cosas, ¿no? Y que las vías estén bien mapeadas. Entonces, no solamente hacen la ruta, sino arreglan las calles por donde va la ruta, ¿no? Si hay un problema de continuidad, si se necesitan puntos de interés, falta un colegio, falta una universidad, falta un comercio famoso que no está y en la aplicación no se ve, entonces ellos trabajan puntos de interés y todo lo que hay alrededor de que la ruta quede bien, ¿sí? Entonces no solamente la ruta, sino pase la ruta, o sea, la ruta es
estábamos hablando de la conferencia del externado, si hay un cuarto tipo, es la relación, porque el transporte es la relación. Entonces hay nodos, vías, áreas y relaciones. Nos costó mucho aprender relaciones en Duitama, pero las relaciones, ¿qué son las relaciones? Son, en el caso de transporte público, segmentos viales que se unen y tienen una relación, y esa relación tiene unas etiquetas. Eso es una ruta de transporte público. Nosotros creamos esas relaciones. Pero para que la relación funcione, sus miembros deben estar bien, ¿no? Yo parezco un guía matrimonial, ¿no? Los miembros tienen que estar bien, es decir, cada vía tiene que estar bien para que la relación luego funcione, ¿no? Entonces nosotros arreglamos las vías también las estaciones, también los puntos de interés que hay alrededor de la vía, ¿no? Eso es lo que hacemos técnicamente. Este es como el estatus de lo que hemos hecho. Traté de sumar, de pronto es un poquito menos, un poquito más. Son 13.000 ediciones más o menos que hemos hecho en el grupo. 3 continentes hemos mapeado, sobre todo transporte público. Es más o menos lo que hemos hecho con este grupo. Perdón. Bien, la foto que está ahí es, bueno, estamos tratando como de vender la idea y voy a hablar un poco ya, bueno, quedan 15 minutos, de la idea como tal. Eso es como, hasta ahora les conté un poco el contexto. ¿Cuál es la idea? Hay una idea digamos, una brecha de datos que no existe. Nosotros pues comenzamos mapeando las rutas de transporte público de Duitama, ¿sí? 700 rutas, no mentiras, Duitama tiene 22 rutas nomás, todo el mundo las conoce, ¿sí? Entonces pues no tenía, o sea, lo hicimos como ejercicio, ¿sí? Es una ciudad pequeña, pero pues los habitantes, Duitama no es turístico, entonces los habitantes de Duitama conocen sus 22 rutas, ¿no? Pero si hay algo en contra, entonces queremos hacer un proyecto que tenga eso. Duitama tiene, ahora Boyacá tiene como 4 nodos principales, ahora les muestro, y entonces lo que estamos, el señor de la derecha es el director del terminal de transportes de Tunja. Entonces con él comenzamos a trabajar. Vamos más despacio de lo que queremos, porque pasa por burocracia de servicio público, pero estamos trabajando muy de la mano con él. Sí han brindado mucha ayuda. Hay un colegio de Santa Rosa de Viterbo también muy interesado. Estamos comenzando con ellos, ver cómo integramos 200 estudiantes que quieren que integremos, ¿sí? Vamos a ver cómo los integramos. El hombre de la izquierda es mi jefe, es el presidente de Trophy Association, que estuvo aquí viviendo un año en Sáchica, Boyacá. Entonces, hicimos como unas reuniones, vamos a organizar, estructurar el proyecto. Aún no tenemos financiación, estamos haciéndolo todo voluntario, pero estamos, bueno, en Trophy esos retos nos gustan, ¿no? Y estamos buscando también financiación para este proyecto. Pero tenemos ya los actores, por lo menos el terminal de transportes de Tunja como ente oficial, 2 colegios y Trophy Association, digamos como respaldo tecnológico. Estamos en eso, es como está estructurado. Estamos comenzando, pues lo primero es volver el caos orden, ¿no? Entonces sí tenemos unos datos, en el terminal hay datos, son 504 rutas que nos han enviado, rutas a pueblitos. Estoy hablando de Garagoa, de Sáchica, Villa de Leyva, son 123. Entonces hay 504 rutas, muchos operadores. Tenemos pares origen destino 104, 30 empresas operadoras y 192 resoluciones. De todas maneras sabemos que las resoluciones no son la realidad, pero esa es la base para comenzar a construir todo, ¿no? Tratamos de construirlo. Ya cuando entra la cuestión pública, pues dicen, hay que hacer que los operadores cumplan la resolución, pero no es tan fácil porque los operadores comienzan a moverse como les conviene, que no es tan malo porque como les conviene es como le conviene al pasajero, ¿no? Entonces y es una cosa interesante porque en algún momento podemos medir qué tanto está de diferente la resolución a la operación real. Ese es uno de los objetivos también que queremos en el proyecto, con datos de OpenStreetMap. Hay una cosa importante, y aquí aprovecho que está el profe acá, que él es influyente en política pública, aquí el profe José Stanley, y es una reflexión que es un poco como, ustedes dirán que contradictorio, ¿y por qué dice eso? ¿Sí? Yo me pongo a pensar, no deberíamos estar haciendo esto, o sea, esto no debería depender de la voluntad de unos estudiantes o de un terminal de transportes, ¿no? Hay países en donde eso no sucede. En la Unión Europea hay un reglamento que obliga a crear esta información, ¿sí? Allá en la Unión Europea utilizan un estándar NETEX,
que están tratando de volverlo GTFS, pero hay resoluciones y obligación legal de eso, de crear los datos. Es decir, no es algo que porque se les ocurre, sino ellos tienen que crear. En Europa es muy NETEX, que es otro estándar, ¿sí? Están tratando de volverlo a GTFS, están como en esa transición, pero en Europa, por ejemplo, hay una obligación de que pues, usted opera una ruta, tiene que mandar el GTFS, ¿no? Es como lo que pasa acá, que ustedes van a hacer un edificio, entonces tienen que mandar el shapefile, que están tratando de hacerlo, ¿no? Lo mismo pasa con las rutas de transporte. Y en Estados Unidos, por lo menos en California específicamente, se exige el GTFS, y el gobierno federal también ya está promoviendo una ley federal para que toda ciudad y todo operador de transporte tiene que mandar a un repositorio federal el GTFS. Eso yo creo que en algún momento tendremos que hacerlo en Colombia, pero bueno, pero hay que comenzar a trabajar, ¿no? Es lo que estamos haciendo. Tenemos un portal, ahorita les pongo el QR para que nos visiten, es un portal donde no alcanzo a entrar en los detalles, pero queremos nosotros hacer como una capa encima de OpenStreetMap para crear las rutas y para mantenerlas. Es decir, OpenStreetMap es muy poderoso, pero no tiene una estructura de mantenimiento de transporte público. Entonces estamos elaborando una plataforma para hacerlo. Y para solucionar un problema muy serio. Aquí una vez Andrés se me quejó, y con razón, él se queja seguido, él se me quejó, no, y con razón, que quería crear una ruta Bogotá-Cúcuta. Y la ruta Bogotá-Cúcuta tiene más de 1000 miembros, ¿no? ¿Cuántos miembros? Entonces la terminó y me llamó, no, esto se demora mucho, ¿sí? Entonces hacer rutas de transporte intermunicipales en relaciones en OpenStreetMap es una tarea larguísima. O sea, uno se puede sentar y a la hora y pico terminó. Entonces es muy difícil. Entonces a mano, lo hemos hecho en Duitama, a mano es muy difícil. Entonces, ¿qué estamos proponiendo con esta plataforma? Que se pongan los puntos de inicio, fin y las estaciones. No es viable sin esa tecnología, hay que automatizarlo de alguna manera. Este proyecto solamente se puede hacer por esa automatización que se plantea, y en esta plataforma o sea, el backend de esta plataforma es esa automatización. ¿Cómo construimos la ruta? Tenemos una lista maestra de rutas, o sea, al terminal nos dice, estas son las rutas. Luego tenemos que marcar las estaciones, para eso necesitamos entrevistar conductores, ¿dónde paran? ¿Sí? Entonces, eso no se sabe, uno cree que se sabe, pero no se sabe. ¿Dónde paran? Luego hacemos el trazado automático, lo que les acabo de comentar, para eso utilizamos Valhalla. Y tenemos un aplicativo que hicimos para simular que somos clientes y preguntar. Hay una cosa delicada, que es que como hay una discrepancia entre en la parte legal, las concesiones, la capacidad transportadora y todas esas cosas, y cómo operan, entonces si uno manda a un encuestador al operador de transporte y le dice, yo necesito que me diga todos los horarios y todo, no lo van a decir porque todos ocultan algo. ¿Sí? Entonces hicimos un aplicativo donde estamos apenas implementándolo para que ahí se ponga información y voluntarios llamen y simulen ser un cliente. Yo necesito viajar de tal parte a tal parte, entonces el aplicativo les dice, pregunte tal ruta, no sé qué, y ahí vamos completando la información. Nos toca hacer esas estrategias. Esta es la aplicación. Entonces buscamos gente que simule ser un pasajero, llame. Tenemos los números de todas las agencias y de todas las ventanillas de despacho, y por WhatsApp o por teléfono pues llamamos y tenemos, bueno, esto nos ayudamos mucho con IA. La IA dice, uy, me falta la información de tal cosa, entonces se inventa la pregunta. ¿Cuánto vale el pasaje de Tunja a Sogamoso? Desde Sogamoso. ¿A qué hora sale el primero el bus de Tunja y el último? Hacia Tunja desde Sogamoso, por ejemplo. Ese tipo de cosas se preguntan. Nosotros ponemos ahí medio fresco y después procesamos con IA las cosas para que ponga la información muy estructurada. O sea, vamos de información en bruto, luego la vamos estructurando, pasito a pasito hasta que queda un GTFS, pasando por OpenStreetMap. No sé si me pasé. Ya. Estamos organizando un grupo. Tenemos pues varios actores, el Colegio Salesiano, que les conté, que es la experiencia mía, el terminal de Tunja. Hemos tratado de trabajar con ellos, pero, y lo digo no como queja, sino que
pues en las entidades públicas a los funcionarios les sacan mucho el jugo, o sea, tienen que trabajar mucho, trabajan 18 horas, tienen muchos chicharrones y no les queda tiempo para un proyecto como esto. Entonces, pues trabajamos, tenemos mucha voluntad, pero por lo menos estos chicos que trabajan en el terminal tienen muy buena voluntad, pero no les queda tiempo. Estamos buscando pues voluntarios. Está Trufi y está AC3, que queremos que nos ayude a articular. Y estamos también pues la mira puesta en GIZ, que con ellos hemos conversado, les ha llamado la atención. Cooperación Alemana y el Colegio Carlos Arturo Torres de Santa Rosa. Eso son, digamos, lo que comenzamos. Tenemos unos convenios firmados, unos memorandos de entendimiento y estamos pues articulando todo. O sea, estamos ya con datos trabajando, pero estamos ya la parte legal, proyecto, todo lo estamos articulando. En la foto estamos en un evento que hicimos para firmar el acuerdo entre los colegios, el colegio, el terminal de Tunja, Trufi Association, que estaba presidente. Entonces hicimos un evento. Tenemos muchos acuerdos, pero sin fondos aún. Pero no es algo que nos trasnoche porque en algún momento llegará. ¿Cuál es el objetivo? Pues crear un GTFS. Dentro de este proyecto hay este GTFS, yo no sé si les hablé ayer, GTFS ya les cuento qué es, tiene algo especial, ya les cuento por qué es especial. ¿Qué es primero? ¿Qué es un GTFS? Es el idioma común del transporte público, es decir, un aplicativo como Google, como Movit, como el Movit que le gusta a Ludwig, no vino Ludwig, pásale bullying. Como Movit, como Google, como Trufi, como Transit. Hay muchos aplicativos que hacen planificación de transporte público. El idioma en que se habla por dentro es GTFS. O sea, es un archivo donde se lo inventó Google, ¿sí? Pero luego se volvió el estándar. ¿Qué tiene el estándar? Pues a qué hora salen los buses, cuál es la ruta, los horarios, el operador, toda la información, ¿sí? Mira, aquí está. Estábamos con Ludwig. Normalmente, pues un GTFS lo crea una agencia privada de su operación, ¿sí? Pero pues la situación en nuestros países es que pues ya está operándose y nadie está ocupándose de eso, como las rutas en Boyacá. Entonces, pues ahí es donde como comunidad podemos ayudar a crear el GTFS abierto, ¿sí? Para que operen servicios de planificación de transporte. Y la idea es que eso se puede hacer sin OpenStreetMap, o sea, un GTFS se puede crear, esos archivos se pueden crear sin OpenStreetMap, la mayoría no tienen OpenStreetMap, pero nosotros no lo hacemos desde OpenStreetMap, ¿sí? Por muchas razones, digamos, filosóficas de código abierto, pero también por razones técnicas. Cuando uno hace el GTFS desde OpenStreetMap es completamente consistente, es decir, uno no puede, al crear, este proceso que les digo tan complicado de crear relaciones, exige que todo esté bien, ¿no? Entonces, esa consistencia le da una ventaja muy grande a los GTFS creados desde OpenStreetMap, porque tienen que nacer de un mapa que es consistente ya de sí mismo, ¿no? Entonces, hay congruencia desde la calle, de las conexiones, todo, para construir el GTFS. Entonces, puede uno construir GTFS que tienen, pues, una calidad muy alta. Cuando uno trabaja GTFS en otras plataformas, pues no me atrevo a decir que todas, pero en algunas sí se corre peligro de que el GTFS quede suelto, hayan inconsistencias. Por ejemplo, yo he visto GTFS que, como no tienen esa consistencia, mandan un autobús por una escalera, pasa, ¿sí? Yo a veces los he visto, y luego uno los contrasta y dice, bueno, pero el bus tal vez no puede pasar por ahí. Ese tipo de cosas pasan que con OpenStreetMap se detectan de inmediato, ¿sí? Por eso lo construimos desde GTFS, desde OpenStreetMap, pero tenemos algo especial. Nosotros tenemos GTFS normalmente urbanos, ¿sí? Normalmente se construyen GTFS urbanos, Bogotá, Medellín, Trujillo, Arequipa, Cochabamba, Toluca, ¿sí? Y digamos, lo que sale de la ciudad no se toca, ¿no? Y lo que queremos hacer es un GTFS que tengan GTFS urbanos conectados con un GTFS más grande interurbano, ¿sí? Digamos, el cosas muy concentradas, entonces nos toca hacer GTFS que tengan en cuenta eso, y este es un primer proyecto para eso. Entonces tenemos GTFS locales conectados o sea, la red, no hablemos de GTFS, la red de transporte urbano conectado con la red de transporte interurbano, ¿sí? Eso es lo que queremos hacer digitalmente. Este es como el esquema en Boyacá, ¿sí?
Queremos conectar lo urbano con lo interurbano. Nosotros tenemos 4 terminales grandes en Boyacá. El más grande es Tunja. En Tunja llega, pues es como una estrella, ¿sí? De ahí llega de muchos pueblos. Pero hay 4 ejes fundamentales: Chiquinquirá, Tunja, Duitama y Sogamoso. Esos son los 4 terminales, que hay incluso un convenio entre ellos, y queremos articular todas las rutas a través de lo que pasa por esos terminales, ¿sí? Casi todas las rutas de Boyacá pasan por alguno de esos 4 terminales, y la idea es articular estos terminales, el sistema de transporte urbano con el sistema de transporte interurbano en estas ciudades. Ese es el objetivo. Ya casi voy a terminar. Este es el paso a paso, ¿sí? Lo que queremos es tomar los datos dispersos, luego subirlos a esta plataforma donde tratamos de encajarlos todos, luego ponerlos en OpenStreetMap, luego hacer la validación y generar el GTFS. Luego de eso, pues ponerlo en un aplicativo de Trufi de una región muy grande. Ese es como nuestro objetivo, esa es la forma. No entro en detalle porque se me acabó el tiempo. Obviamente con datos abiertos, no solamente para que lo utilicemos en Trufi, sino para que cualquiera lo pueda utilizar, incluso Google Maps, no es problema. Nuestros datos quieren que sean abiertos y pues que la metodología sea replicable. Esto pasa en el Estado de México, esto pasa en la provincia de la Libertad de Perú. Tenemos un desarrollo urbano muy parecido, Hispanoamérica se parece mucho, entonces este problema lo tenemos en todas partes, de que no hay esa coherencia entre lo interurbano y lo urbano. Bien, con esto termino. Aquí pueden entrar a la plataforma, ahí están todos los detalles del evento. Me pasé 59 segundos, no fue mucho, Andrés, no me mires tanto. Y preguntas, adelante, muchas gracias. Profesor, allá. Acá hay una. Profesor, comenzamos con el profe. Con el profe, sí. Leonardo, muy interesante. Los usuarios, digamos, aquí tenemos pues una convivencia de varias generaciones, la generación alfa, Z, nosotros que somos baby boomer. Entonces, ahí... X, alfa, por aquí hay unos muchachos. Ahí, para utilizar el aplicativo en poblaciones, no solamente por división de edades, sino en poblaciones que tienen unas barreras tecnológicas, les resulta fácil. Me explico, digamos, mi origen también es de Boyacá y pues los que somos de Alpargata, Ruana y Sombrero, nos resulta fácil, es intuitivo este aplicativo. Bueno, gracias por la pregunta, es muy buena pregunta. Pues digamos, la penetración de aplicativos cada vez es mayor y mayor, pero sí tenemos un sesgo ahí de quien las puede usar, eso es muy importante. Pero hay algo muy importante también, no lo alcancé a tocar, que es que si, por ejemplo, en un pueblo pequeño alguien tiene, digamos, por ejemplo, en un pueblo pequeño, pues vaya uno pregunta en la ventanilla, ¿no? Entonces, si alguien tiene, por ejemplo, en la ventanilla o en el sitio donde para el bus un aplicativo, no la persona del campo, y tiene la información, ya puede ofrecerla. El problema es que estamos 4 o 5 pasos más atrás que no tenemos la información. Ni siquiera para el revolador que llamamos en Boyacá, o sea, ni siquiera para el operador de transporte tiene la información, ¿no? Entonces me imagino yo algo como en un pueblo muy pequeño, por decir algo, San Luis de Gaceno. Ahí hay una terminal y hay una persona que tiene un aplicativo y sabe que, esta persona de San Luis de Gaceno quiere ir a Bogotá. Entonces uno le puede decir, mira, vaya a Bogotá, y allá, vaya a Tunja y allá hace tal y tal transbordo, se va a demorar tanto, ¿sí? No necesariamente el aplicativo. O sea, tal vez el proyecto va como de unos pasitos más atrás, pero lo importante es crear la información y que esté disponible para todos los actores. Uno de esos actores son los usuarios, que lo ideal es que el usuario entre en un aplicativo, pero la idea es que sea para muchos actores, incluidos los mismos operadores de transporte. Sí. Gracias, muy interesante. Una pregunta, pues yo estoy asumiendo por lo que entendí que estamos hablando de GTFS estáticos. ¿Ustedes ven a futuro utilidad para unos dinámicos en este contexto interurbano? Completamente, sí, es algo, es decir, como sabemos que estamos tan quedados en los datos estáticos incluso, pues estamos poniendo todo el foco allá. Pero la tecnología en Trufi la tenemos para, en cualquier momento se conecta sistemas de gestión de flota y podemos, o sea, nuestro sueño que es
que tengamos el estático, por ahí toca pasar, obligatorio, y luego que podamos enchufar sistemas de gestión de flota y que una persona no solamente tenga la información de cuál ruta tomar, sino que tenga los tiempos estimados de llegada exactos. O sea, saber que el bus va a pasar por acá, por mi estación de mi punto. Entonces, estamos muy concentrados en resolverlo, pero la tecnología la tenemos. Gracias por la pregunta. Dar esos modelos GTFS a circuitos alimenticios. Muchas gracias. Ya, es una pregunta muy interesante. GTFS está diseñado para transporte público. Nosotros tuvimos una experiencia en Ruanda que se parece a Boyacá. O sea, Ruanda se parece a Boyacá. Y estábamos tratando de utilizar un poco la tecnología de GTFS porque las rutas de recolección de alimentos son fijas, ¿sí? Y tratando de utilizar pues inspiración, no el estándar, pero sí inspiración de hacer rutas fijas de recolección de alimentos con horarios y cosas fijas, porque se parece mucho, ¿sí? Desafortunadamente en Ruanda nos cortaron el proyecto, pero la idea era que hubiera carros que recogieran a horas exactas como un bus en la producción agrícola, ¿sí? Es algo completamente realizable y GTFS, digamos, no es ese estándar, pero se puede inspirar la logística en ese mismo estándar. Ya está hecho, pues uno puede inspirarse y hacer algo muy parecido. Porque no es exacto, ¿sí? Pero se parece. Gracias. Y la última pregunta, ¿cierto? ¿Verdad? No se escuchó bien la pregunta. A ver si te entiendo la pregunta. Que nuestros estudiantes digitalizan los nodos y las vías, ¿sí? En este momento del estado del mapa de Colombia no tienen que hacerlo todo el tiempo, porque el mapa de Colombia en OpenStreetMap pues, tiene cierta madurez. Pero tienen que hacerlo cuando hay brechas, o sea, cuando hay rutas que no existe el camino o está roto. O sea, tienen que arreglarlo, pero eso ya existe, digamos. Ya, y digamos que a eso va, porque a pesar de que ya existe, pues hay unos atributos. Entiendo que, no sé, en el ejercicio de mapeamiento, de digitalización que hacen tus estudiantes, pues digitalizan también los atributos, ¿verdad? Atributos como, por ejemplo, sentido, número de carriles, estado de la vía y señalización, por ejemplo. ¿Sí? ¿Aplica eso o no? Sí, lo usamos. Es decir, al construir la ruta, y cuando uno corre los modelos, hay un estándar dentro de OpenStreetMap que es Public Transport versión 2. Cuando se construye una ruta se verifica y se chequea todo eso que estás diciendo. Y esa verificación, justamente esa verificación implica trabajo de campo o algo así. Lo digo porque en algunos ejercicios, digamos que yo trabajo un poco temas de ordenamiento territorial y justamente en esos ejercicios de ordenamiento territorial, al hacer un análisis de conectividad, digamos, de mirar un espacio funcional entre la relación urbano-rural, pues hay dificultades con la red rural, justamente porque no está actualizada, porque no tiene sentido, estado de la vía, Entonces realmente se vuelve un ejercicio, pues... que toca resolver problemas que no son... Sí, que no son, y por eso muchas veces los planes de ordenamiento territorial en su zona rural, para hacer análisis de conectividad, quedan tan desconectados del territorio, porque justamente como tú dices, es algo, o sea, está listo, sí, pero le falta un montonón. Entonces, por eso la pregunta. Claro, es muy pertinente esa pregunta y te explico. O sea, ¿cómo lo veo yo? Crear una ruta de transporte público rural es una grandiosa oportunidad para revisar que la red esté bien construida. Porque todo esto es de escritorio, ¿no? Luego habrá que hacer cosas de campo, pero cuando nosotros construimos la relación, se verifica que el sentido esté bien, que existan los carriles, que sea el tipo de vía que corresponde, es decir, no es una vía para vacas o una vía para tractores, tiene que ser una vía determinada. Si eso está mal mapeado, tenemos un montón de algoritmos que lo indican. Si es como decía yo, pero pasaba, lo dije en broma, pero pasó, o sea, si es una escalera, no puede pasar un bus por ahí. Todas esas verificaciones las hacemos. Entonces, crear una ruta de transporte público es una gran ocasión para verificar que la interconexión esté bien hecha. Sí, es... Sí es posible, a partir de este ejercicio, por ejemplo, en el municipio donde tú estás, hacer un análisis de conectividad rural a partir de los datos No solo es posible, es inevitable, porque si no, no podemos generar los datos. Sí. Gracias. Muy buena pregunta. Con esto creo que cerramos. Yo estoy ya muy pasado, 10 minutos. Disculpen la demora. Muchas gracias.